Bueno, muy buenos días a todos. Para la Sociedad Colombiana de Neonatología Regional Suroccidente es un gusto y un placer tenerlos a ustedes en este simposio actividad que vamos a realizar en el día de hoy. Para mí es un honor eh, presentarles al conferencista que tendremos hoy, nuestro colega, el doctor Mauricio Arévalo Sanabria, que es pediatra, neonatólogo de la Universidad del Valle y neonatólogo de la institución de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios, y ha participado con la Sociedad de Neonatología desde el inicio. Con Mauricio hemos llevado la neonatología del Valle desde que nos conocimos en la residencia, en el Hospital Universitario del Valle, y, y ha sido un líder, un comprometido y ante todo un gran amigo y gran compañero. Además, un padre ejemplar porque sus hijos siguen el camino de la medicina y ya en especialización varios de ellos y otro terminando. Mauricio, es un honor tenerte aquí y muy buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Espero poder compartir. Esta vez mi charla es acerca de la hernia diafragmática. Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Jaime Bastidas, presidente de ASCO del suroccidente colombiano, por esta invitación. Muchas gracias a todos por asistir. Vamos a hacer una revisión de hernia diafragmática congénita, que es un problema muy grave al cual todavía nos seguimos enfrentando. La idea no es revisar ampliamente todas las cosas, sino dar enfoques nuevos para intentar disminuir la mortalidad y la morbilidad de nuestros bebés con hernia diafragmática. Ya sabemos todos que la hernia diafragmática es un defecto de formación del diafragma, el cual hace que las asas intestinales y el contenido abdominal pasen al tórax, y esto produzca una desviación del mediastino con atrofia y daño pulmonar y aún del corazón. Aquí podemos observar cómo se ven las radiografías antes de la corrección, y después de la corrección vemos que persisten anormalidades. La clasificación tiene varias formas. La primera es la clasificación de las hernias diafragmáticas posterolaterales, que es la hernia de Post-Alet, la cual es alrededor del 75%, siendo la derecha más escasa y más infrecuente que la izquierda, la cual ocurre en el 85% de las veces. La mayoría es esta la que vemos. Y la anterior, la de Morgagni, el 23%, ocasionalmente la vemos, y la central obviamente es mucho más escasa. La otra clasificación es muy interesante porque es desde el punto de vista de cirugía muy valiosa, clasificando una lesión tipo A, una hernia pequeña, un defecto pequeño en el diafragma, lo cual la hace prono para hacer cierre de primera intención con métodos con cirugía no invasiva. La lesión tipo B es una lesión mayor, más grande del diafragma, que obviamente tiene reparaciones más complicadas. La C es más grande, y la D es la ausencia total, la atresia completa del diafragma, la cual implica mayor mortalidad, una mayor complejidad desde el punto de vista quirúrgico, y obviamente una respuesta de una funcionalidad muy irregular. Desde el punto de vista embrionario,
tenemos que el primordio diafragmático se genera alrededor de la semana 3 a 4 de edad gestacional. Y lo que ocurre es la división entre la cavidad pleural y la cavidad abdominal a través del cierre del canal pleuroperitoneal que se sucede en la semana 4 y 8, o sea, prácticamente cuando la mamá no sabe que está embarazada, puede suceder. Y esto implica que hay sustancias exógenas que pueden inducir esto. El modelo experimental más usado es el modelo en ratas con nitrofeno. El nitrofeno es un herbicida el cual bloquea los receptores de las hormonas tiroideas, produciendo atrofia y muerte de los primordios, de las células que están formándose. Aquí vemos como una ratica que no tiene nitrógeno, podemos observar aquí el hemidiafragma en ambos lados, y como en esta el hemidiafragma se perdió completamente y las asas migran hacia el tórax ocupando un espacio que debe estar ocupado por los pulmones. Aquí vemos el hoyo, el hueco, el defecto. Este tipo de modelo nosotros lo trabajamos en Dallas con el doctor Fernando Moya hace ya bastante rato. Más adelante les muestro un artículo que hicimos nosotros, demostrando obviamente que este hecho alteraba completamente la función del surfactante y las apoproteínas del surfactante. ¿Qué es lo que sucede? Estas células mesenquimales se alteran y se puede observar por métodos de histología muy específica cómo las células que se mueren son más densas, más oscuras, y se observan en las somitas cervicales C2 y C4. Como generalidades de la hernia traumática, su incidencia es de 1 en 2.500, 1 en 3.500 nacidos vivos. Y hay que tener en cuenta que alrededor del 30% de los niños pueden morir antes de nacer, o sea, ser pérdidas o abortos. El 90% de las hernias diafragmáticas son posterolaterales o de Postale, 85 son del lado izquierdo. La gravedad, como lo veíamos, ya depende del tamaño del defecto en el hemidiafragma. Y la cirugía inmediata mostró un deterioro en la fisiología de los recién nacidos. Por eso se recomienda la reparación tardía. Igualmente, es muy importante resaltar que a medida que ha pasado el tiempo, se han estandarizado y varios grupos internacionales tienen una estandarización con las pautas de manejo, demostrando que han disminuido la mortalidad de los bebés con hernia traumática. Obviamente, uno esperaría que la hernia traumática tuviera una gran base genética, pero puede aparecer simplemente como una anomalía aislada o ser parte de un síndrome genético con otras anomalías. Pueden haber aneuploidías cromosómicas, variantes del número de copias, reordenamientos citogenéticos que pueden involucrar muchos cromosomas. Eso sucede entre el 10 y el 35 de las hernias diafragmáticas congénitas. En el cual podemos ver trisomía 13, trisomía 21 y otras cantidades de síndromes asociados como el Cornelia de Lyme, Marfan, Putilax, Matilwood, Pentaloide de Cantrell, etcétera, que están asociadas a hernia traumática. Pero el 80% no tienen factores causales genéticos definidos, por lo tal se cree o se tiene que de etiología multifactorial o no genética. En el 2010 y 2012, con el doctor Ricardo Jaramillo, ahora neumólogo, hicimos una revisión de los casos que se han presentado de hernia traumática en el hospital universitario en términos de 10 años. Conseguimos 20 casos y lo triste que encontramos es que es una mortalidad muy alta del 65%, y eso no es todo, sino que la mayoría, una gran parte de estos niños se murieron por neumotórax y choque. O sea, tratando de manejar y oxigenar mejor un paciente, probablemente con hipertensión pulmonares muy severas, teníamos y inducíamos neumotórax que producían la muerte. Con hipertensión pulmonar, 70%,
con muchas infecciones, con muchas también malformaciones congénitas asociadas del 45%, 15% de malformaciones cardíacas, y la mayoría, como suele suceder, eran izquierdas a derecha. Esta está publicada en el American Journal of Respiratory Critical Care Medicine, en el cual el doctor Fernando Moya, con todo su grupo, incluyéndome, presentan el déficit de apoproteína A en la modelo en rata de hernia flagmática. O sea que estaba mostrando que la cantidad de apoproteína A era prácticamente equivalente al volumen pulmonar. Si tenías disminución de apoproteína A, debías de tener disminución de surfactante y de pulmón del paciente. Entonces, mientras peor era el déficit, obviamente peor era el paciente. Un punto muy interesante es el generado por la medida Lung Heart Ratio, que es la relación pulmón-cabeza descrita hace ya bastante tiempo, la cual nos dio a nosotros pautas de pronóstico prenatal. Vemos entonces cómo cuando le miden esta relación y la correlacionan con el diámetro, obviamente, van a evaluar y va a hacer pronóstico de sobrevida en general. Cuando la hernia flagmática se diagnostica después de la semana 25 de edad gestacional, el 100% tienen sobrevida. O sea que es una hernia flagmática de aparición más tardía, por lo tanto el defecto y la alteración pulmonar va a ser mucho menor. Si el diagnóstico es antes de la semana 25, el defecto probablemente va a ser mayor y la mortalidad va a ser cercana al 56%. Y con respecto a la relación cabeza-pulmón, encontramos como si esta relación es menor de 0.6, es el 100% de muertos, y si es de 0.6 a 1.35, la sobrevida es del 61%, y como si es mayor de 1.35, hay un porcentaje de sobrevida del 100%. O sea, es muy, muy importante esta medida, que el obstetra nos cuente qué fue lo que encontró. Cuando el hígado no está herniado, hay un 100% de sobrevida, que implica severidad. Con hígado herniado hay un 51% de sobrevida. Y en cambio, el polidramios, la posición del estómago, las circunferencias del abdomen no son predictores. Esta gráfica es del doctor Sapián, en el cual muestra los procesos fisiopatológicos que se van dando con respecto a la evolución de la hernia flagmática. La hernia flagmática, de hecho, se llama hernia flagmática congénita. Es una enfermedad iatrogénica. Obviamente no podemos decir que es completamente iatrogénica, pero que sí hay un componente muy importante de deterioro y de daño que está marcado aquí en rojo como politrauma de toxicidad por oxígeno, un incremento de la hipertensión pulmonar que tiene que ver obviamente con la alta resistencia de la resistencia vascular pulmonar, el nacimiento con una caída, y esto es lo que todos hemos vivido con el periodo de la luna de miel del recién nacido que tiene hernia flagmática, pero a medida que va aumentando en la edad en días, vemos cómo la hipertensión pulmonar venosa y el cierre del ductus va a llevar a una hipertensión, obviamente, a un cierre del ductus, y ese cierre del ductus va a incrementar esta sobrecarga y este daño de hipertensión. Por lo tanto, obviamente, encontramos aquí cuál es la terapia que debíamos de usar en ese momento. Prostaglandinas para mantener abierto el ductus, milrinone para producir vasodilatación, la ventilación gentil, que es absolutamente clave, y la terapia vasopulmonar, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Un punto muy interesante que encontré es la fracción inspirada que debemos usar en el momento de reanimación de los recién nacidos con hernias flagmáticas.
El grupo de Relay hizo una revisión muy interesante, en el cual con un grupo de tipo histórico encontró que los bebés que se reanimaban con fracción expirada del 100% versus con el 50%, tenían una sobrevida inferior cuando lo reanimaban al 100% versus 95%. Obviamente ese grupo también necesitaba menos ECMO, mayor tiempo de cirugía cuando se usaba oxígeno al 100%. Los bebecitos con 100% tenían hasta 18% de leucomalacia versus 0 y menores scores motores, o sea, menos daño neurológico cuando se hacía el seguimiento. La otra cosa muy interesante que él encontró fue que solo el 18% de los niños que comenzaron con un FIO2 del menor a 0.4, o sea, el 40%, requirieron aumento de FIO2 hasta el 100%. Lo que implica es que no debemos de manejar niños inicialmente con oxígenos tan altos y siempre tenemos que tratar de manejarlos con fracciones inspiradas, usualmente por debajo del 0.4. Entonces la recomendación es iniciar la reanimación cardiopulmonar con FIO2 más baja y aumentarlo si no sea necesario, en lugar de comenzar a 100 y destetar, obviamente, cuando sea posible. La otra cosa interesante es que se debe intentar mantener una saturación preductal solamente entre 80 y 85 con el FIO2 a necesidad. ¿Qué problemas tuvo este grupo? Que el grupo compartido es un grupo de tipo histórico. O sea que el grupo histórico a veces no puede uno encontrar y evaluar si es causa y efecto. De todas maneras, está planteada la reanimación con fracción expirada por debajo del 40% y idealmente al 20%. Surfactante exógeno en hernia traumática. Los estudios animales, como el que nosotros hicimos con el doctor Moya, mostraron que tenían no solamente un déficit de surfactante y de apoproteínas de surfactante, sino que debía de existir un beneficio con surfactante en los niños con membrana hialina, con hernia traumática congénita. Pero en los estudios no respaldaron ese uso. Por lo tanto, no se recomienda la administración rutinaria de surfactante en niños recién nacidos con hernia traumática. Como la única excepción sería un recién nacido prematuro con hernia traumática, que obviamente además tenga agregada una membrana hialina. Mi concepto es que el problema no es el déficit de surfactante, el problema es el déficit de tejido pulmonar. Todos estamos muy agradecidos con el Dr. Wang en el Presbyterian Medical Hospital en Nueva York, porque desde 1985 está describiendo cómo la ventilación gentil, el manejo menos agresivo de la ventilación convencional en recién nacidos con hipertensión pulmonar grave, incluyendo los niños con hernia traumática, tolerando presiones arteriales de oxígeno más bajas y PCO2 más altos, disminuían la mortalidad y la necesidad de ECMO en estos pacientes. Por lo tanto, es una recomendación absoluta de ventilación. Pero, ¿qué ventilación vale la pena ponerle? Porque uno pensaría que teóricamente una ventilación de alta frecuencia, que no va a dañar el pulmón, que va a estar el paciente más tranquilo, que vamos a manejar mejor el PCO2, debería ser más efectiva. Pero este estudio, que es el BC Trial, publicado en el 2016, muy bien hecho, muy comparativo, mostró que realmente los bebés que iban a ventilación con alta frecuencia les iba peor. Habían menos días de ventilación convencional, menos requerimiento de ECMO, menos requerimiento de óxido nítrico y sildenafil. O sea que, en conclusión, es mejor iniciar con una ventilación mecánica convencional, bien hecha y gentil, que con ventilación de alta frecuencia. Algunos grupos han propendido a hacer dentro de la línea ventilación convencional y específicamente una ventilación de alta frecuencia, que es la ventilación JET, de la cual nosotros no tenemos experiencia. Igualmente tenemos que saber que en dos estudios muy interesantes muestran cómo
el tipo de parto no afectó la mortalidad, o sea, puede nacer por parto o por cesárea. Pero eso sí es muy importante que el bebé nazca en un sitio con nivel 3 y nivel 4 de atención y con un horario adecuado, que no nos coja por la madrugada, por la noche en la cual haya solo residentes o esté la gente cansada, sino que la gente esté pendiente de revisarlo y recibirlo. La otra cosa muy interesante es que definitivamente los bebés con hernia traumática tienen que nacer entre la semana 39 y 40. Miren esta gráfica como la mortalidad definitivamente bajó alrededor de la semana 40 y como alrededor de la 41 vuelve otra vez a aumentar, y si nace a la semana 30, 39 y 40 obviamente aumenta un poco la mortalidad. Entonces la recomendación es que el bebé debe nacer entre la semana 39 y 40 independientemente de cuánto por cesárea. Óxido nítrico inhalado en hernia traumática. Hay que categorizar dos grupos de bebés. Uno, el cual se categorizan como respondedores, en el cual cuando yo le arranco óxido nítrico a 20 partes por millón, hay un incremento de la presión arterial de oxígeno de alrededor de 20 litros de mercurio y mejoría obviamente en todos los demás parámetros, gradientes, índice de oxigenación, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo que no responden. Obviamente los que no responden van a estar mal, peor, y van a necesitar más seguimiento. El óxido nítrico usualmente suele servir a un subconjunto de recién nacidos con hernia traumática, pero que tengan una función sistólica ventricular izquierda normal más hipertensión pulmonar. Y eso para eso tenemos que hacernos de la ecocardiografía y el acompañamiento de los cardiólogos para que nos ayuden a manejar a los pacientes. Igualmente, se recomienda suspender si no hay respuesta en 24 horas en las guías de prácticas. Por lo tanto, a pesar de que no es una respuesta contundente que sí usemos óxido nítrico en todos los pacientes, se debe hacer un ensayo terapéutico en óxido nítrico en pacientes con hernia traumática si es muy grave. El sildenafil, obviamente todos sabemos que bloquea la fosfodiesterasa 5 y aumenta el GMP cíclico que va a llevar a la vasodilatación. No se sabe por qué razón la fosfodiesterasa 5 está aumentada en la cohorte de bebés con hernias diafragmáticas. Y cuando se usa sildenafil hay un aumento una mejoría en los marcadores, en la oxigenación, en los marcadores ecocardiográficos con la administración en pocos casos, en estudios muy pequeños y usualmente con sildenafil endovenoso. Y ese es un pero que nosotros tendríamos porque no tenemos por ahora el sildenafil endovenoso. Pero hay una cosa más, y es que se sugiere que la administración temprana del sildenafil puede ser efectiva. ¿Para qué? Muy probablemente para evitar que haya una progresión en la hipertensión pulmonar de los bebés con hernia traumática. La conclusión de varios estudios hacen que el beneficio no es claro porque son los datos limitados y la falla de ensayos aleatorizados. Yo creo que es muy difícil conseguir aleatorización de este grupo de pacientes cuando estamos manejando pacientes tan críticos como son los de hernia traumática. El otro aspecto a discutir sería si debemos usar el sildenafil oral. Yo pensaría que sí, si tenemos una buena perfusión intestinal, una buena presión arterial, pero si tenemos un intestino quieto es complicado porque el sildenafil no se va a absorber y en el momento en que, por ejemplo, recupera una presión arterial, el sildenafil va a hacer una absorción súbita y puede producir hipotensión irreversible. El milrinone, ya todos sabemos que es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 3, que previene también la degradación del AMP cíclico, mejora la contractilidad, mejora la relajación y la vasodilatación cardíaca. Se usa obviamente en pediatría, en síndrome de bajo gasto cardíaco y también para la hipertensión pulmonar. Pero cuando se ven en los estudios de hernia traumática no hay diferencia en índice de oxigenación, presión arterial pulmonar ni medidas ecocardiográficas. Por lo tanto, no pasó nada cuando los trataron o no los trataron. A pesar de su uso generalizado, los datos sobre la utilidad del milrinone son limitados.
Por lo tanto, se están esperando estudios aleatorizados que nos ponga más como en boga el uso, el no uso del milrinol. El Bosentan, yo me declaro un hincha furibundo del Bosentan por una razón muy sencilla. Porque el Bosentan es una molécula específica que inhibe competitivamente los receptores de endotelina. Y estos receptores de endotelina, lo que va a inducir la endotelina es una hipertensión pulmonar. Y funciona de la siguiente manera. El estrés, la hipoperfusión, la sepsis, va a inducir que las células endoteliales liberen esta endotelina y esta endotelina va a los vasos y va a inducir en las células pluripotenciales mioblastos, los cuales van a contribuir en la muscularización y la hipertensión pulmonar de los pacientes. Como ya veíamos en ese cuadro previo, el incremento de la hipertensión pulmonar mata a muchos de estos bebés. Por lo tanto, yo pienso que el Bosentan debería ser de un inicio temprano para tratar de frenar esa hipertensión pulmonar que se genera a medida que uno va manejando el paciente. En este estudio, la terapia con Bosentan fue superior del 88% versus el 20%, con una P muy significativa. Pero vuelve y juega. No hay estudios específicos en cohortes con tamaño suficiente de hernia inflamatoria. Yo propongo un uso temprano para evitar la progresión de la hipertensión pulmonar. Por lo menos lo he usado en un paciente. El problema del Bosentan es que es muy costoso y el otro problema es que es oral. La prostaglandina en hernia inflamática sabemos que la hipertensión pulmonar grave no controlada está relacionada con la mortalidad en hernia inflamática por la insuficiencia ventricular derecha. En casos graves, con un compromiso de contractibilidad y con cierre del ducto arterioso, estaría indicada. ¿Por qué? Pues obviamente permeabiliza el conducto arterioso, permite el alivio de la presión del ventrículo derecho y esto mejora la función ventricular y da tiempo para la reacción vascular pulmonar. En pacientes con óxido nítrico, 88%, la adición de la prostaglandina E1 tuvo una mejoría en la hipertensión pulmonar con una reducción significativa de los biomarcadores con el prime natriuretic peptide y una evidencia ecocardiográfica del aumento de la presión sistémica del pulmón del ventrículo derecho. Vuelve y juega. Desafortunadamente, hasta la fecha no se han realizado estudios prospectivos que comparen el uso de la prostaglandina 1 con combinación o con otras terapias. Por lo tanto, es una recomendación como o sea, está por estudiar todavía. Aquí simplemente estamos viendo los diferentes vasodilatadores, no me voy a detener en esto, simplemente para mirarlo, que podemos usar varios que pueden cruzar los efectos y ser sumatorios para mejorar o disminuir una hipertensión pulmonar en los bebés con hernia inflamatoria. Jan revisó los estudios que hay de óxido nítrico. Si hay controles, casos y controles, si están randomizados, y miren cómo el óxido nítrico sí, pero con unos resultados que a veces no, sildenafil no, milrinone sí, no randomizados, positivos en algunos casos, negativos en los controles, Bosentan no, prostaglandinas no, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros fuéramos absolutamente ceñidos a lo que es medicina basada en evidencia, no podríamos usar prácticamente nada. O sea, si fuera por la evidencia, no podríamos usar ningunos vasodilatadores. Sin embargo, estos son las medicaciones de drogas vasoactivas para ser usadas en pacientes con hernia inflamática. Obviamente todo esto nosotros lo usamos, pero quería llamar la atención sobre el epoprostenol, que nosotros no lo usamos inclusive nebulizado,
que nosotros no tenemos experiencia, y cómo ellos usan Bosentan, o por lo menos lo mencionan para tenerlo uno dentro del armamentario si tenemos un bebé muy crítico y ya no sabemos para dónde echar más con la hipertensión pulmonar con un bebé con hernia. La membrana de oxigenación extracorpórea sigue siendo de un manejo muy difícil. Hay una disociación entre lo que vale este tipo de terapia y los resultados que se obtienen, porque la mortalidad sigue supremamente alta, y no solamente la mortalidad, sino la misma mortalidad al año se compara igual como si no hubieran colocado ECMO, pero además de eso, el daño neurológico está implícito cuando se usa ECMO. Traigo aquí unas gráficas muy hermosas del doctor Satian, en las cuales hay puntos los cuales nosotros como que, o sea, no lo hemos hecho. Por ejemplo, evitar el estrés oxidativo, lo que yo mencionaba, fracciones inspiradas del 21%, máximo del 40% para iniciar, pinzamiento del cordón tardío, la limitación del barotrauma, obviamente con una ventilación muy gentil, pero además de eso quería hacer énfasis en esto. Miren cómo ellos le pasan una sonda orogástrica, pero lo ponen a presión negativa continua para evitar que el estómago se distienda, la panza se distienda y empeore el funcionamiento tipo pulmonar. ¿Cómo es el manejo en la unidad de cuidados intensivos? Hay una recomendación muy interesante y dicen que uno debería solamente manejar una saturación de tipo preductal, obviamente tolerando una hipoxemia relativa del 85 a 95. El otro punto interesante que revisó Satian en Miami hace un par de años es que el PEP deberíamos de usarlo no como si fuera una membrana de lina, sino un PEP de un pulmón normal, con presiones PEP de 2 o 3 centímetros de agua. O sea que el hecho de manejar con este PEP muy probablemente va a proteger al pulmón, porque es un pulmón que es de un bebé a término, pero con pocas unidades alveolares. O sea, no va a necesitar distensión tan alta. Tolerar obviamente hipercapnia permisiva y manejar las estrategias diferentes de ventilación, las estrategias comenzando con ventilación convencional y usando el otro tipo de ventilación y haciendo referencia obviamente a la ventilación JET, que a algunos le hace énfasis en eso. Limitan o recomiendan limitar los picos a 25, máximo 28, que es el PEP de 2-3, con frecuencias relativamente altas. Entonces, ya prácticamente para finalizar, tenemos que ponernos unas metas con nuestros bebés que tienen hernia traumática. La primera meta es evitar el daño del poco pulmón que permanece, con ventilación gentil, con una reanimación adecuada, con FiO2 bajos, etcétera, etcétera. Evitar la hiperoxia desde el nacimiento, manejar saturación preductal con saturación entre 85 y 95 y un PCO de 50 a 60. Evitar el empeoramiento de la hipertensión pulmonar. Y aquí yo me pregunto, ¿cómo prevenir? Muy probablemente tendríamos que usar Bosentan, sildenafil muy tempranamente para evitar que progrese esa hipertensión pulmonar, reparar quirúrgicamente el paciente de acuerdo con cirugía pediátrica cuando se logra una estabilidad clínica y aplicar los protocolos institucionados concertados en el diferente equipo para que se pongan de acuerdo en el manejo del paciente. La otra meta es llegar a lograr la sobrevida del 75 al 85%, que es lo que ellos han logrado sin ECMO. Las conclusiones entonces son: la hernia traumática tiene una incidencia baja, pero persiste con una mortalidad muy alta. La aplicación de los protocolos con el inicio de FiO2 bajo, la ventilación gentil, el uso de óxido nítrico, sildenafil, Bosentan, prostaglandina, etcétera, etcétera,
han disminuido los requerimientos de ECMO y la morbilidad y la mortalidad en hernia diafragmática. El ECMO ha tenido una disminución, pero continúa produciendo gran mortalidad y gran morbilidad. El parto debe ser entre la semana 39 y 40. Se debe hacer una succión continua en la sonda orogástrica, iniciar con fluidos bajos, manejar saturación preductal con parámetros de ventilación gentil. Y yo pienso que se debe usar vasodilatadores tempranos. Y fíjense que la experiencia que hemos tenido con el óxido nítrico temprano ha sido muy clarificadora en ese sentido. Todavía me acuerdo que nosotros esperábamos índices de oxigenación de alrededor de 25, que es muy alto, para iniciar óxido nítrico. Y ahora está comprobado que cuando tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, índices de oxigenación de alrededor de 15 o aún de 12 o de 13, cuando se inicia óxido nítrico se evita que el paciente se deteriore más. Por lo tanto, muy probablemente podamos disminuir o prevenir o amainar el daño pulmonar y la hipertensión pulmonar. La reparación quirúrgica, no hay dudas, con estabilidad clínica. El medio invasivo abierto o cerrado es una decisión que se debe tomar, que deben de tomar los cirujanos de acuerdo a la categorización A, B, C o D del tipo de lesión. Y sabemos ya que continúan falleciendo bebés con hipoplasia pulmonar severa e hipertensión pulmonar, que obviamente no responden. Dentro de la bibliografía les voy a añadir, voy a tratar de poner este archivo en PDF para que lo obtengan todos, para que miren los artículos que son súper interesantes y que dan pie para... Y este bebecito es un bebé con una hernia diafragmática de derecha, como la pueden ver. Aquí está postíbulo con tubo. Vemos cómo están completamente volteados y algo de escoliosis. Y obviamente las hernias diafragmáticas derechas son más complicadas. Por lo tanto, mi conclusión es, los milagros existen y a veces somos parte de ellos. Gracias por la atención. Quedo atento para preguntas. Gracias.